Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y aprovechando que estamos empezando el mes del niño, hoy vamos a empezar con una historia bastante perturbadora que de una vez les advierto, los dejará con un muy mal sabor de boca. Antes de empezar, no olviden activar la campanita, dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Angelito. Historia anónima, enviada desde Guadalajara. Aún recuerdo cuando mi mamá me dijo que iba a tener un hermanito. Yo era un adolescente de 16 años. Si bien a esa edad muchas cosas me eran indiferente, por dentro me causaba mucha emoción tener un hermano pequeño. Me llamo Pedro, y era de una familia normal, considero yo. Mi papá era policía, y mi mamá siempre fue ama de casa. Vivíamos muy cerca del zoológico. Hasta donde yo recuerdo, tuve una infancia y adolescencia también normal. Estaba un día en la prepa como de costumbre, cuando mi papá llegó por mí. Me sacó de clases. Era el día que mi hermanito había nacido. De ser un adolescente insoportable y malcariento, no me pude contener y cambié de golpe. Mi papá y yo íbamos muy emocionados en camino rumbo al hospital. Mi papá me decía que se parecía mucho a mí, que había nacido hermoso y sano. Por mi cabeza solo pasaba a cuidarlo y enseñarle de todo. De verdad me emocionaba mucho un bebé en la casa. Cuando llegamos al hospital, entramos y mi mamá estaba dormida. Mi papá me dijo que me lavara las manos antes, y después me acerqué a verlo a su cuna. De verdad era muy hermoso. Se veía tan frágil, tan pequeño. Mi papá lo sacó de la cuna y lo acomodó en mis brazos. Sentí muy bonito. Supongo que ese era el amor de hermanos. Me contó que al principio estaban preocupados porque no lloró, pero estaba absolutamente sano. Habían estado pensando en muchos nombres, pero al final lo vi en su cuna. Ángel. Mi mamá despertó después y la abracé. Ella empezó a llorar, supongo que por la emoción porque hacía mucho que no hacía eso. A los días ya estábamos en casa. Realmente era extraño que Angelito no llorara nunca. Sí hacía como quejidos, pero nunca al grado de llorar. Mi papá estaba preocupado porque creía que quizás podría tener autismo. Dijo que lo llevarían a un pediatra a ver si ya se podía diagnosticar, aunque fuera muy pequeño. El caso es que para sus pocos días el pediatra dijo que no tenía nada extraño, pero que lo llevara unos meses después para seguir checándolo. Al final Ángel no tenía autismo, pero no dejaba de ser raro que nunca llorara. Cuando abrió sus ojos, también fue una sorpresa. Mi papá y yo teníamos los ojos color miel, y él también los había heredado, pero el tono era más intenso. De pronto parecían amarillos. En el transcurso de todo esto, las cosas no fueron muy buenas para mi mamá. Ella sufrió de depresión postparto. Si bien no era indiferente con Angelito, no demostraba ninguna emoción por él. Simplemente atendía las necesidades de él y como no lloraba, solo la dejaba ahí, pues ella parecía perdida el resto del tiempo. Al mismo tiempo, Angelito empezó a desarrollar una manera de mirarte un poco extraña. A veces se te quedaba viendo fijamente por un largo tiempo, y según yo, los niños a esos meses son muy dispersos y no mantienen la vista en un mismo punto por mucho tiempo. Angelito era muy avanzado al paso que iba creciendo. A los pocos meses empezaba a querer decir sus primeras palabras. Incluso empezó a caminar antes del año. No sé si eso sea normal o solo a mí me sorprendió. Afortunadamente, la situación de mi mamá mejoró. Mi papá la acompañaba al psicólogo y al año y medio de Angelito, mi mamá ya empezaba a tratarlo como merecía. Creo que tuvo como un desborde de amor por él, tratando de compensar el tiempo que no lo hizo. Para no hacer tan largo, Angelito creció normalmente hasta sus 5 años, que tuvo que ir al kinder. Hablaba perfectamente. Era muy serio y muy inteligente para su edad. La cosa es que él había desarrollado una personalidad, digamos, sombría. Recuerdo un día, llegué de la universidad y la casa estaba en silencio. Fui a la habitación de mi mamá. La puerta estaba entreabierta y la vi dormida. Pensé que Angelito estaría en su cuarto, pero al avanzar un poco, Angelito estaba dentro de la habitación, viendo fijamente a mi mamá desde una esquina. Pero en su mirada había algo anormal. En su mirada había odio. Y eso era realmente perturbador al ser apenas un niño.
En cuanto me vio, cambió su semblante y me hizo una seña de silencio con su mano. Traté de no demostrar el miedo que sentí. Solo lo llamé con la mano y le dije que bajáramos para que mamá durmiera bien. Él me dijo que tenía hambre y le preparé un sándwich para él y uno para mí. La rutina era que él siempre me contaba lo que hacía durante su día y las cosas nuevas que había aprendido. Siempre eran pues cosas de niños y, como ya les dije, a veces cosas avanzadas para su edad. Pero había ciertas cosas que sí me sorprendían y no sabía darle una respuesta. Un día estábamos viendo la tele y de la nada él me preguntó que si yo creía que Dios era real. Me sacó mucho de onda su pregunta. La verdad no supe qué responderle. Solo le dije que hay personas que eligen creer en algo y mientras tuvieras fe y no le hicieras daño a nadie estaba bien. Él me miraba fijamente como si supiera que yo no tenía la respuesta. Después me preguntó que qué era la fe y me relajé un poco. Recordé que seguía siendo un niño y no sabía muchas cosas aún. Después, Angelito entró al kinder y solo nos confirmaba lo que ya sabíamos. Angelito era muy inteligente, muy serio y no le interesaba estar con otros niños. Incluso si ellos se le acercaban, él les pedía que lo dejaran solo. Había algunos niños que decían que él les daba miedo. Un día la maestra habló con mi mamá, porque él le hacía preguntas extrañas a veces. Ella le preguntó a mi mamá si veía cosas en la televisión que no fueran adecuadas para su edad, pero pues no. La maestra le dijo que Angelito un día le había preguntado que cuál era la cosa más mala que había hecho. Ella le contestó que cuando era niña le había dicho mentiras a sus papás, pero Ángel le dijo que no hablaba de eso, que se refería a las cosas malas, por las que te vas al infierno. Ella no supo qué contestar y se salió del salón. Mi mamá le explicó que no sabía de dónde salía eso porque nosotros no éramos religiosos ni había visto nada en la tele de ese estilo. Cuando llegaron a casa, mi mamá a solas nos contó esto y también quedamos extrañados. Recordamos que Ángel con sus 5 años ya sabía leer y había una Biblia en la casa que mi abuela nos había regalado, pero realmente no creíamos que él tuviera el entendimiento aún para saber sobre el cielo y el infierno del que hablaba en la Biblia. Después me quedé con la duda y le pregunté a Angelito que de dónde había aprendido eso del cielo y el infierno. Me confirmó que lo había leído en la Biblia que estaba en la casa, y les juro que me dio el resumen más claro que alguien me había dado sobre la Biblia. Si bien él aún no sabía muchas cosas, las que iba aprendiendo las entendía muy bien. Me dejaba demasiado confundido y sorprendido a veces. A partir de ahí, Angelito cambió. Si bien para algunos, incluso para nosotros, a veces daba miedo, fue como si algo dentro de él hubiera cambiado después de leer la Biblia. Teníamos un gran patio atrás, y mi papá un día llegó con una perrita embarazada que había encontrado en la calle. Solo iba a cuidarla y después darla en adopción porque no éramos muy afines a las mascotas. Angelito empezó a tener mucha curiosidad por la perrita. Mi papá le dijo que ella había sufrido mucho en la calle, y ahora que iba a tener a sus bebés, probablemente iba a sufrir más aún. Creo que mi papá debió explicarle que las cosas ya iban a estar mejor para la perrita y que no hubiera pensado que Angelito daría por hecho que el sufrimiento de la perrita aún iba a seguir. Angelito se la pasaba casi todo el día mirando a la perrita, aunque ella parecía que le huía. Nunca la tocaba, solo se le quedaba viendo. Mi mamá había tomado la rutina de dormir unas horas durante el día. Yo llegaba como a mediodía y pues Angelito nunca había tenido problemas por estar unas horas solo, así que no teníamos algún problema. Esa vez llegué y comí en la cocina. Llamé a Angelito, pero no contestaba. Fui a buscarlo a su cuarto y tampoco estaba. Tampoco estaba, como de costumbre, viendo dormir a mi mamá con su mirada extraña. No fue hasta que bajé y salí al patio que miré el horror en vida. En el árbol que estaba en el patio, ahí estaba la perrita. Estaba crucificada, clavada como si fuera Cristo. Había dado a luz y todos los perritos estaban sin vida, aparentemente asfixiados, y Angelito estaba rezando frente a la perra arrodillado. ¿Qué hiciste?, le pregunté con miedo y enojado. Él estaba tan serio, tan tranquilo que daba miedo. Papá dijo que ella solo iba a sufrir, así que acabé con su sufrimiento y el de sus bebés. Debería tener otra vida,
así que la crucifiqué para que resucite y tenga una mejor vida. No sabía qué sentir. Lo que hizo era aberrante, pero él solo estaba confundido. Era un niño de 5 años que no había entendido bien lo que leyó en la Biblia. No quería que mis papás vieran eso. Metí a los perritos en una bolsa y le dije a Angelito que se fuera a su cuarto. Empecé a quitar los clavos de la pobre perrita y Angelito me empezó a gritar desesperado que no, que si la quitaba ella no iba a resucitar. Yo le grité por primera vez que eso no iba a pasar, que nadie resucita y que lo que había leído no era verdad. Y por primera vez vi cómo Angelito empezó a llorar. Eso me movió todas las emociones. Mi niño estaba llorando, confundido. Él solo trataba de hacer algo bueno por la perrita. Empecé a llorar con él y lo abracé. Le traté de explicar que lo que hizo estaba mal, que entendía por qué lo había hecho, pero no estaba bien, que ya no hiciera nada parecido nunca. Quité a la perrita del árbol y la metí a la bolsa. Le dije que no dijéramos nada de eso, que sería un secreto entre nosotros. Quería buscar un lugar donde tirarlo sin que nadie se diera cuenta. Antes de irme le dije que se fuera a su cuarto y esperara hasta que volviera, y si despertaba a mamá antes que no le dijera nada. Terminé de limpiar y volteé a ver a su ventana. Por un momento me pareció verlo sonriendo como si se burlara de mí. Cerré mis ojos pensando que estaba confundido y al momento ya no estaba. Me estoy volviendo loco ya, me dije. Me fui a la calle y busqué un lugar donde dejar la bolsa. Después de todo, si alguien se daba cuenta serían graves problemas. De regreso trataba de buscar cualquier razón para justificar lo que Angelito había hecho. Solo pude convencerme a mí mismo de que no había entendido bien lo que había leído. Después de todo solo era un niño. Pero aún así, ¿cómo había podido tener la sangre tan fría para hacer lo que hizo? Cuando regresé ya estaba mi papá en casa y todo parecía estar normal. Angelito estaba como si no hubiera pasado nada. Creí que eso era lo mejor. Por la noche no podía dormir. No dejaba de pensar en cómo es que Angelito había hecho todo eso. Imaginaba cómo había tomado a cada perrito, la hazaña y crueldad con la que puso a la perrita en el árbol. Y aunque no lo vi haciéndolo, en mi mente lo imaginaba sonriendo mientras les hacía todo eso. No lograba dormirme pensando en todo eso. Decidí ir por un vaso de agua y no sé por qué me dio por asomarme al patio. Angelito estaba ahí en la madrugada. Parecía como si estuviera viendo fijamente algo y como si estuviera platicando con alguien. Le toqué la ventana y volteó a verme rápido y regresó la mirada igual rápido a donde estaba viendo, como si le preocupara que hubiera visto lo mismo que él veía. Se metió rápido y yo bajé. Lo encontré abajo y le pregunté que qué hacía ahí. Él me dijo que no podía dormir y bajó a jugar. Le dije que me dijera la verdad, que qué era lo que estaba viendo a esas horas. Se quedó serio un momento y después me dijo, quizás solo funciona en personas. ¿Qué cosa? Resucitarlas. Al principio me confundí, pero cuando entendí lo que trataba de decirme me aterré. Angelito pensaba que si le hacía lo mismo que le hizo a los perros a una persona podrían resucitar. No sabía qué sentir ya. Era mi hermanito. Era él pensando en dañar a una persona. Solo le dije que dejara de pensar en esas cosas. Lo llevé a su cuarto y lo acosté. Esperé hasta que se durmiera. No sé si para asegurarme que descansara o por miedo a ir a dormir yo. Después de esa noche todo cambió. Era inevitable que me diera un poco de miedo. Incluso empecé a cerrar mi puerta con seguro. Jamás les dije a mis papás lo que pasaba. Y es que llegué a pensar que podría llegar a tener esquizofrenia, pero es que no era eso. Había algo más, algo malo con él. Traté de comentarle a mis papás sin decirles lo que había pasado, pero ellos habían tomado una actitud sobreprotectora con él. Yo trataba de mostrarme lo más normal posible, pero en ese tiempo estuve buscando un intercambio a toda costa en la universidad, hasta que lo conseguí. No quería que solo pensaran que me quería alejar sin un pretexto. Estuve 6 meses en otro país, y en el transcurso de esos meses, mi mamá empezó a decirme que Angelito estaba haciendo cosas raras, que a veces escuchaba sonidos raros en su cuarto, y cuando iba a verlo, él estaba dormido. No sabía si preocuparme o alegrarme de no estar ahí. Pero al final pasaron los 6 meses, y era tiempo de regresar.
Tenía ciertos nervios por hacerlo, pero jamás hubiera pensado en lo que encontré. Justo el día que llegué, encontré a policías en mi casa. Automáticamente pensé que algo le había pasado a mi papá, pero no, no fue solo a él. Mis papás habían sido asesinados y alguien se había llevado a mi hermano. Eso es lo que me dijeron los policías. Pero cuando vi a mis papás, supe exactamente lo que había pasado. Aparte de las heridas de sus cuellos, tenían heridas en las manos. Los habían intentado crucificar. Fue horrible pasar por todo eso, hacer todos los trámites, hasta que me tocó hacer la denuncia de la desaparición de Angelito. Solo lo hice por el mero trámite, pero la verdad es que jamás le di seguimiento. No quería encontrarlo. No quería que volviera. Solo esperé a tener las actas de defunción y alguien se encargó de la venta de la casa y demás cosas. A la primera oportunidad que tuve me fui de Guadalajara. Quise dejar atrás todo lo que pasó, pero cada noche sufro pensando e imaginando todo lo que pasó ese día. Pensando en Angelito, haciendo todo con esa sonrisa de satisfacción que me producía terror. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora, por favor, díganme en los comentarios qué piensan de esta historia. Si bien es una historia impactante, aún deja con muchas dudas. Díganme ustedes qué creen que haya pasado. Los espero en los comentarios. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.